Hola, soy Clara Guillén, tengo 38 años y vivo en Miami, Florida. Esta es la historia de cómo el hombre al que amé por más de una década me traicionó, me quitó todo lo que construimos juntos y me dejó en la ruina. O al menos eso pensó él. Lo que no vio venir fue que su codicia sería su perdición. Este no es solo un relato de venganza, es una advertencia para todas. Nunca subestimen a una mujer herida con inteligencia, orgullo y un buen abogado. Mi vida, hasta ese momento, había sido una sucesión de sueños cumplidos, de metas alcanzadas con esfuerzo y, sobre todo, de un amor que creí inquebrantable. Conocí a Esteban en la universidad. Era carismático, ambicioso a su manera, y yo, una joven inmersa en mis estudios de diseño de interiores, caí rendida ante su encanto. Nos casamos jóvenes, llenos de esa inocencia que solo la juventud puede ofrecer, creyendo que el mundo era nuestro para conquistarlo juntos. Pronto, sin embargo, las diferencias comenzaron a manifestarse. Yo, desde el principio, me enfoqué en construir una carrera sólida. El diseño de interiores era mi pasión y logré convertirla en un sustento próspero. Mi agenda siempre estuvo llena, mis proyectos se multiplicaban, y mi nombre comenzó a resonar en los círculos adecuados de Miami. Esteban, por su parte, incursionaba en diversos negocios, la mayoría de los cuales fracasaban, dejándonos con pérdidas que yo, una y otra vez, cubría con los frutos de mi trabajo. Me convertí, silenciosamente, en la principal proveedora del matrimonio, la columna vertebral financiera de nuestra vida en común, aunque en mi idealismo siempre lo vi como un esfuerzo conjunto, una inversión en nuestro futuro. Comenzamos viviendo en un pequeño apartamento, pero con mis ingresos escalamos rápidamente. Compramos una hermosa casa en un vecindario exclusivo, llena de luz, con un jardín que yo misma diseñé con tanto esmero. Los coches, las vacaciones, la comodidad que disfrutábamos, todo era producto de mi dedicación. Recuerdo noches enteras trabajando, mientras él dormía plácidamente a mi lado, soñando con sus próximos proyectos que nunca veían la luz. Pero lo hacía con gusto, con la convicción de que estábamos construyendo algo juntos, un hogar, una vida. Nunca dudé de su amor, ni de su compromiso. Ingenua, ¿verdad? La traición llegó no como un golpe repentino, sino como una erosión lenta, imperceptible al principio. Comenzaron las ausencias, las excusas vagas, la distancia emocional. Yo, ocupada en mi trabajo, en las demandas de una agenda cada vez más apretada, no quise ver las señales. Me aferraba a la idea de que estábamos cansados, estresados, que solo necesitábamos reconectar. Hasta que la verdad se presentó ante mis ojos, cruda y dolorosa. Él, mi Esteban, el hombre al que le había dado mis mejores años, mi energía y mi dinero, me estaba engañando. Y no solo con una mujer mucho más joven, una aspirante influencer con la mirada vacía, sino que el engaño era mucho más profundo, más siniestro. Un día, por casualidad, encontré unos documentos. No eran cartas de amor ni fotos comprometedoras, eran papeles de propiedades, de cuentas bancarias, de inversiones. Propiedades que creía nuestras, cuentas que creía compartidas, pero que, misteriosamente, habían pasado a estar solo a su nombre. Él había estado moviendo nuestros activos, los frutos de mi trabajo, hacia su tesoro personal. Había vaciado nuestras cuentas conjuntas, hipotecado la casa sin mi conocimiento, vendido propiedades sin consultarme. Lo había hecho con una frialdad y una premeditación que me helaron la sangre. Cuando lo confronté, su mirada fue gélida, desprovista de emoción. Las palabras que salieron de su boca no fueron de arrepentimiento, sino de cálculo. Me dijo que quería el divorcio y que lo quería rápido. Lo que yo no sabía, lo que mi corazón roto no podía procesar, era que él ya había preparado todo. Había contratado a un abogado feroz, un experto en despojar a las mujeres de sus bienes bajo el manto de la ley. Estaba todo planeado, milimétricamente calculado. Yo no tuve tiempo de reaccionar, de proteger lo que era mío. El juicio fue una farsa. Mi abogado, a pesar de sus esfuerzos, no pudo competir con la maquinaria legal y el cinismo de Esteban. Él juró ante la jueza que había sido él quien había construido todo, que yo, con mis proyectos de diseño de interiores, solo había sido una distracción, un pasatiempo. Presentó documentos falsificados, testigos que mintieron descaradamente y una narrativa tan bien tejida que me dejó sin aliento. La jueza, embaucada por su actuación impecable, falló a su favor. Me vi de rodillas. Sin casa, sin dinero. La empresa que yo misma fundé, mi legado, mi pasión,
también pasó a sus manos. Me quedé con lo puesto, con el alma hecha pedazos y un abismo de incertidumbre frente a mí. Él, mientras tanto, sonreía. Una sonrisa de triunfo, de victoria, que se grabó a fuego en mi memoria. Una sonrisa que prometía ser el motor de mi renacimiento. Caí en la oscuridad. Hubo días en los que no podía levantarme de la cama, noches de llanto incontrolable, mañanas sin sentido. Me sentía vacía, despojada de todo, no solo de mis bienes materiales, sino de mi identidad, de mi fe en la humanidad. Una amiga, Sofía, intentó ayudarme, pero mi vergüenza era inmensa. Vivía en la casa de una dulce ex vecina, la señora Gómez, quien me abrió las puertas de su humilde hogar cuando no tenía a dónde ir. Su bondad fue un bálsamo en mi alma herida, un recordatorio de que no todo estaba perdido. Pero en el fondo de ese abismo, algo comenzó a gestarse. No era rabia, no era dolor puro. Era una chispa, un fuego lento que se alimentaba de la injusticia. No me iba a quedar tirada. No iba a dejar que su sonrisa de triunfo fuera lo último que viera de este capítulo. Me levantaría. Lentamente, pero con una determinación que nunca antes había conocido. ¿Te ha pasado algo parecido? Cuéntame en los comentarios. Y si te gustan las historias de justicia poética, suscríbete. No olvides darle like al video. Recuerdo el inicio, la chispa de lo que pensé era un cuento de hadas moderno. Conocí a Esteban en la universidad. Ambos éramos jóvenes, llenos de esa efervescencia que acompaña a los veinteañeros que creen que el mundo les pertenece. Él era encantador, con una sonrisa fácil que desarmaba, y hablaba con una pasión contagiosa sobre sus grandes sueños de negocios. Yo, por mi parte, estaba inmersa en mi carrera de diseño de interiores, un campo que me apasionaba desde niña y al que dedicaba horas infinitas. Nos enamoramos con la intensidad de la juventud, convencidos de que éramos almas gemelas destinadas a construir un imperio juntos. Nos casamos jóvenes, sin muchas posesiones materiales, pero con una riqueza de sueños y planes para el futuro. Desde el primer día, mis talentos y mi ética de trabajo se manifestaron. Apenas me gradué, empecé mi propio negocio de diseño de interiores. Trabajé incansablemente, noches y fines de semana eran mis aliados. Mi reputación creció, los proyectos importantes comenzaron a llegar, y con ellos, los ingresos. Cada diseño era una pieza de mi corazón, cada cliente satisfecho era un triunfo personal. Mi estudio floreció, y lo que empezó como un pequeño emprendimiento se transformó en una firma reconocida en Miami. Esteban, mientras tanto, intentaba labrarse su propio camino en el mundo de los negocios, pero con resultados muy diferentes. Un día era importación de productos exóticos, al siguiente una aplicación móvil revolucionaria, y luego una cadena de tiendas de ropa que nunca despegó. Cada uno de sus intentos terminaba en fracaso, dejándonos con deudas y promesas rotas. Pero yo, enamorada y optimista, siempre estuve allí para apoyarle. Mi éxito se convirtió en nuestro colchón, el soporte invisible que mantenía a flote nuestros sueños compartidos. Fue así como mi trabajo financió nuestros años dorados. Pasamos de un modesto apartamento a una espaciosa casa en un buen vecindario, con amplios jardines y una piscina que yo misma diseñé hasta el último detalle. Los coches de lujo en nuestra entrada, las vacaciones anuales en destinos exóticos, la ropa de diseño y las cenas en restaurantes exclusivos. Todo ello era posible gracias a las incontables horas que dedicaba a mi estudio. Nunca lo vi como una carga. Al contrario, me sentía orgullosa de lo que podíamos lograr juntos. Creía que mi éxito era nuestro éxito, una base sólida sobre la cual Esteban eventualmente construiría sus propias victorias. Él se presentaba como el visionario, el gran estratega, mientras yo era la que ejecutaba, la que construía con mis manos y mi mente el presente y aseguraba el futuro. Recuerdo sus palabras en cada cena con amigos: Clara es la verdadera genio de la familia. Sin ella no seríamos nada. Esas palabras, entonces, me llenaban de orgullo. Sentía que a pesar de mis esfuerzos, él me valoraba y reconocía mi aporte. Era la prueba de que éramos un equipo, que nuestra relación se basaba en el apoyo mutuo y la admiración. Pero había una grieta, aunque invisible para mis ojos enamorados. Mientras yo trabajaba sin descanso, Esteban se dedicaba a mantener una imagen de éxito.
Iba a eventos sociales, hacía networking y siempre tenía un sinfín de oportunidades de negocio en el horizonte, a menudo requiriendo pequeñas o grandes inyecciones de capital que salían de mis cuentas, siempre con la promesa de retornos exponenciales que nunca llegaban. Yo, con mi mente enfocada en mis proyectos y mi fe en él, no los cuestionaba. Pensaba que cada hombre tiene su propio ritmo, su forma de brillar, y que él tarde o temprano encontraría su verdadera vocación. Fui por mucho tiempo la proveedora principal del matrimonio, una realidad que no me molestaba en absoluto. Veía mi trabajo no solo como una fuente de ingresos, sino como una contribución al bienestar y la estabilidad de nuestra familia, de nuestro futuro, de esa vida de lujo que habíamos construido juntos. Mis ingresos nos permitieron un estilo de vida que superaba con creces nuestras expectativas iniciales. Compramos un segundo coche esta vez, un deportivo para él, algo que siempre había soñado. Invertimos en obras de arte, en joyas, en una segunda propiedad de vacaciones. Todo parecía un cuento de hadas, el sueño americano hecho realidad, forjado por mis manos y mi talento. Nadie a nuestro alrededor sospechaba la dinámica real. Para todos éramos la pareja perfecta, exitosa, unida. Esteban era carismático, yo era trabajadora y creativa. Complementábamos la imagen de perfección que ambos proyectábamos al mundo. Y yo, Clara, estaba viviendo lo que creía era la plenitud. Amor, éxito profesional y una vida de lujo construida con mis propias manos. No sabía entonces que esa misma construcción sería usada en mi contra, que los cimientos que había puesto con tanto esfuerzo serían dinamitados por la persona que más amaba. Los años dorados, esos que me llenaron de orgullo, eran en realidad la antesala de mi mayor caída. ¿Le habrías enfrentado cara a cara en esta situación? La comodidad y el éxito económico que habíamos construido, paradójicamente, fueron el caldo de cultivo para la traición. La vida de lujo que yo financiaba se convirtió en un escenario perfecto para que Esteban exhibiera su encanto superficial, no solo ante mí, sino ante otras. Él, que siempre había soñado con el glamour sin el esfuerzo que conlleva, encontró en mi éxito el pasaporte a un mundo que jamás hubiera podido costear por sí mismo. Lo que siguió fue un acto de deslealtad tan profundo que todavía me cuesta asimilarlo. Las señales estuvieron allí, sutiles al principio, luego más evidentes, pero mi corazón, ciego por el amor y la confianza, se negaba a verlas. Las noches que Esteban pasaba fuera, las llamadas que atendía en secreto, su repentina obsesión por su apariencia, todo lo atribuía al estrés, a los supuestos negocios que siempre traían más dolores de cabeza que ganancias. Hasta que un día la verdad se presentó ante mí, con una brutalidad que me dejó sin aliento. Descubrí que Esteban me era infiel, no con una mujer cualquiera, sino con Julieta, una joven influencer de redes sociales, muchos años menor que él, que exhibía una vida frívola y superficial. Ella era el arquetipo de lo que a Esteban le gustaba simular. Glamour, reconocimiento y una vida de lujo, todo sin un gramo de trabajo real. Verlo con ella en fotos que un amigo me envió anónimamente fue como si el aire me abandonara los pulmones. Me sentí tonta, traicionada, humillada. Pero el engaño no se limitó al ámbito emocional. La infidelidad fue solo la fachada de una traición mucho más calculada y perversa. Mientras yo lidiaba con el dolor de su engaño sentimental, un dolor que intenté contener para no desmoronarme por completo, la verdad financiera comenzó a revelarse. Esteban, de forma sistemática y silenciosa, había estado moviendo nuestros bienes. Aquellas propiedades que creía que eran nuestras, que eran el fruto de mi arduo trabajo, habían sido puestas a su nombre. Los autos de lujo, incluyendo el que yo conducía, los colocó bajo su titularidad exclusiva. Incluso las cuentas de ahorro conjuntas, las cuales habíamos construido con tanto anhelo para nuestra jubilación y para el futuro de nuestra familia, estaban siendo vaciadas y transferidas a cuentas personales que yo desconocía. El día que intenté acceder a una de nuestras cuentas de inversión compartidas y me encontré con que no tenía acceso, el pánico se apoderó de mí. Rápidamente revisé todos los documentos, facturas y estados de cuenta que pude encontrar. Lo que descubrí fue un patrón de fraude que me heló la sangre. Había hipotecado la casa sin mi consentimiento, había vendido acciones de mi empresa, mi amado estudio de diseño sin informarme, y se había apropiado de los fondos. Entendí entonces la verdadera magnitud de su plan. No era solo que me había reemplazado por una mujer más joven.
sino que me estaba despojando de todo lo que habíamos construido juntos, todo lo que yo había construido, para dárselo a ella, o quizás para él mismo, para mantener su fachada de éxito sin tener que trabajar por ella. Cuando lo confronté con las pruebas en la mano, no hubo arrepentimiento, no hubo explicaciones. Solo vi frialdad en sus ojos, una determinación calculadora. Él no se inmutó, ni siquiera intentó negarlo. Al contrario, con una sonrisa cínica me dijo que quería el divorcio. Y fue entonces, cuando mi mundo se desmoronó por completo, que me di cuenta de la trampa en la que había caído. Para cuando yo quise divorciarme, la sorpresa fue mía. Él ya había preparado toda su jugada. Había consultado con el abogado más feroz y sin escrúpulos de Miami, un verdadero depredador legal que se especializaba en despojar a uno de los cónyuges. Él había anticipado mis movimientos, había consolidado su posición y me había dejado sin un solo recurso legal o financiero para defenderme. La traición no fue solo que me fuera infiel o que se adueñara de mí. Éxito. La verdadera traición fue descubrir que el hombre que juró amarme había planeado meticulosamente mi ruina financiera, utilizando mis propios logros en mi contra. Había manipulado las leyes, los documentos y mi propia confianza para despojarme de todo. En ese momento mi mente no podía procesar tanta maldad. La mujer que descubrió la infidelidad y el fraude rápidamente cayó en la desesperación. ¿Cómo podía alguien que te amo hacer algo así? La respuesta fue dolorosa y simple. Nunca me amó realmente. Solo amó lo que yo podía darle. Me vi frente a un precipicio con la sensación de que cada cimiento de mi vida había sido demolido. Mi hogar, mi negocio, mis ahorros, mi dignidad. Todo estaba en sus manos, o al menos, eso parecía. La incredulidad se transformó en un dolor profundo, casi físico, y la incertidumbre por el futuro me paralizó. No sabía cómo iba a salir de ese agujero, cómo iba a reconstruir mi vida. Pero en lo más recóndito de mi ser, una pequeña llama de resistencia se encendió. No podía permitirme ser derrotada por completo. ¿Qué harías tú en mi lugar? El camino hacia el divorcio fue un descenso al infierno, un calvario legal que excedió con creces cualquier pesadilla que hubiera podido imaginar. Después de años de dedicación, de construir una vida hombro con hombro o, para ser más precisa, con mi esfuerzo predominante, me encontré de repente en un campo de batalla donde todas las reglas de la decencia y la justicia parecían haberse desvanecido. No solo emocionalmente destrozada por haber descubierto la infidelidad de Esteban, sino también económicamente vulnerable debido a su meticuloso plan de despojo. Mi abogado, aunque competente, se vio superado por la crueldad y la estrategia implacable del equipo legal de Esteban. Parecía que habían anticipado cada uno de mis movimientos, cada argumento, y tenían una respuesta prefabricada para anular cualquier validez a mis reclamaciones. Me presentaron como una esposa derrochadora, una mujer de ocio que se había aprovechado de la visión y el arduo trabajo de su marido. Toda mi trayectoria profesional, mis proyectos exitosos, mi esfuerzo incansable para levantar mi empresa de diseño de interiores, todo fue minimizado y tergiversado. El teatro en la sala del tribunal era insoportable. Esteban, siempre el actor consumado, se presentó como la víctima, el empresario visionario que había sido obstaculizado por una esposa que no compartía su ambición. Juró con una convicción que me heló la sangre que había sido él quien construyó todo. Los bienes que yo había adquirido con mi propio sudor, las propiedades que habíamos comprado con mis ingresos, los ahorros que yo había amasado con mi ingenio, todo fue atribuido a su genio financiero y a su liderazgo. La jueza, una mujer de aspecto severo y mirada cansada, pareció sucumbir a la narrativa de Esteban. Las pruebas que presenté sobre mis ingresos, mis contratos, mi historial financiero fueron desestimadas o hábilmente refutadas por la defensa como aportaciones menores o manejos conjuntos donde su papel había sido fundamental. Él presentó documentos que parecían respaldar sus afirmaciones, papeles que con el paso del tiempo entendí que había estado alterando o preparando durante meses, quizás años, en secreto. Una a una, las cosas que consideraba mías fueron arrebatadas. Primero, mi casa, el hogar que tanto amé y donde invertí cada gota de mi creatividad. La casa, que en los papeles parecía haber estado hipotecada a su nombre, fue el primer golpe. Me vi forzada a renunciar a ella, a verla pasar a sus manos, una propiedad que había llenado de vida y de mis propios diseños. La visión de él, ahora con Julieta en lo que había sido nuestro hogar, me desgarraba por dentro.
Luego parte de mi cuenta de retiro. Ahorros que había acumulado diligentemente a lo largo de los años, pensando en mi seguridad futura. Fueron considerados bienes conyugales y bajo la interpretación de Esteban y la jueza, una parte significativa fue destinada para él, bajo el pretexto de que él había contribuido indirectamente a su crecimiento. Era una burla cruel a la realidad de mis ingresos y su falta de ingresos estables. Pero el golpe más devastador fue perder mi compañía. Mi empresa de diseño de interiores, el fruto de años de trabajo, de noches sin dormir, de incontables sacrificios y sueños, pasó a ser propiedad de Esteban. Argumentó que, al ser un negocio familiar y el ser el visionario estratégico, la empresa debía permanecer bajo su control para garantizar su estabilidad. La jueza accedió sin considerar el hecho de que la empresa era mi creación, mi identidad profesional. Fue como si me arrancaran una parte vital de mi ser. Al final del juicio me sentí hueca, vacía. Las sentencias de la jueza resonaron en la sala como un eco cruel. Salí de ese tribunal con apenas unos pocos efectos personales, sin recursos significativos y sin un hogar al que regresar. El golpe fue tan profundo que caí en una depresión oscura. Los días se mezclaban en una neblina de desesperación y lágrimas. No podía creer que la vida me hubiera dado un giro tan cruel. No tenía fuerzas para luchar, para defenderme. La humillación, la traición, la ruina económica me habían paralizado. Recuerdo mirarme al espejo y no reconocer a la mujer que veía. Era un fantasma de lo que fui, una sombra de mi antiguo yo. La señora Gómez, mi exvecina, fue un faro en esa tormenta. Me abrió las puertas de su pequeño apartamento en Yalea, un gesto de bondad que nunca olvidaré. Sus palabras sencillas, su comprensión silenciosa, fueron un alivio. Ella había visto cómo había trabajado incansablemente, cómo había construido mi vida, y se indignó al ver cómo me habían despojado. En medio de todo esto, Esteban seguía sonriendo. Lo veía en las redes sociales, celebrando su victoria, posando en su casa, con su coche con Julieta. Y cada una de esas imágenes era una estocada en mi corazón. Me había quitado todo, mi hogar, mi carrera, mi estabilidad financiera, mi fe en el amor y en la justicia. Me había dejado en la ruina, y él, feliz, parecía disfrutar de su codicia y su vileza. Pensó que me había destruido, que Clara Guillén no volvería a levantarse. Pero lo que él no sabía es que me había empujado al límite, y justo ahí, en el borde del abismo, encontré una fuerza que ignoraba poseer. ¿Perdonarías después de algo así? El divorcio me dejó en la lona. No solo me había quedado sin casa, sin dinero y sin la compañía que con tanto esfuerzo construí, sino que también me sentía sin fuerzas, sin identidad. Caí en una depresión profunda, una oscuridad que parecía no tener fin. Pasaba los días en un torbellino de emociones, desde la rabia al dolor, de la humillación a la desesperanza. Mi confianza en la vida, en el amor, en la justicia, se había hecho pedazos. Afortunadamente tuve el refugio de la señora Gómez, mi ex vecina. Ella, sin preguntas, sin juicios, me abrió las puertas de su pequeño estudio en Yalea. Era un espacio modesto, humilde en comparación con la casa que Esteban me había arrebatado, pero era un santuario, un lugar donde pude lamer mis heridas en silencio. Su bondad fue un recordatorio de que no todo en el mundo era traición y codicia. Las primeras semanas fueron un infierno personal. No podía comer, apenas dormía, y cada pensamiento era un eco de la amargura de mi situación. Me sentía derrotada, completamente anulada. Recuerdo haberme mirado al espejo un día y no reconocer a la mujer que me devolvía la mirada. Era una sombra, flaca, con ojos vacíos, y eso me asustó. Me negaba a convertirme en una víctima perpetua. La imagen de Esteban sonriendo en el tribunal, de él presumiendo su nueva vida en las redes sociales con mis cosas, era una punzada constante, pero también comenzó a encender una pequeña chispa de determinación en mi interior. Fue entonces cuando me di cuenta de que seguir lamentándome no iba a cambiar nada. Si quería sobrevivir, si quería, de alguna manera, recuperar mi vida, tenía que hacerlo yo misma. Nadie iba a venir a salvarme. Tenía que reconstruirme desde cero, ladrillo a ladrillo, con mis propias manos y mi propia resiliencia. El primer paso fue salir de esa oscuridad emocional. Mis conocimientos y mi experiencia eran los únicos activos que nadie podía robarme. Empecé a buscar trabajo. No fue fácil.
La reputación de mi compañía, que ahora estaba bajo el control de Esteban, se había vuelto un poco turbia, y mi abrupta desaparición del mercado no ayudaba. Sin referencias, sin mi portafolio digital, que había sido parte de los activos de la empresa, sentí que estaba empezando de cero en un mundo que ya conocía. Días después, como un destello de luz en la oscuridad, recordé a un viejo contacto de la universidad, un profesor que siempre admiró mi trabajo y con quien había mantenido una relación profesional esporádica. Era el director de una prestigiosa firma de arquitectos de lujo en Brickell, en el corazón de Miami. Con pocas esperanzas y el corazón latiendo a mil, le envié un correo electrónico. Para mi sorpresa respondió al día siguiente y me ofreció una entrevista. La entrevista fue mi oportunidad. No maquillé la verdad de mi situación, pero me enfoqué en mis habilidades, mi experiencia y mi determinación. Les mostré mi pasión por el diseño, mi capacidad de trabajo y, lo más importante, mi deseo de volver a levantarme. Debieron ver algo en mí, esa chispa de resiliencia, porque al final de la semana me ofrecieron un puesto como diseñadora senior. No era la dueña de mi empresa, pero era un paso, un peldaño en la escalera hacia la recuperación. Así comenzó mi renacimiento. Me mudé del modesto estudio de la señora Gómez a un estudio un poco más grande en Hialeah. Era pequeño, pero era mío. Lo decoré con piezas sencillas, pero con la calidez de un hogar. Mi apartamento, aunque modesto, se convirtió en mi santuario, mi espacio para trabajar y para sanar. Me sumergí en el trabajo con una intensidad que no conocía. Quería demostrarme a mí misma y al mundo que no estaba acabada. Cada proyecto, cada diseño exitoso era una pequeña victoria personal. Aprendí a trabajar en silencio, a reconstruirme lejos de los reflectores. Mientras yo trabajaba incansablemente para recuperar mi estabilidad, Esteban seguía presumiendo su nueva vida en las redes sociales. Lo veía posando con sus relojes de lujo, coleccionando autos deportivos, viajando a destinos exóticos con Julieta. Todo pagado en gran parte con los restos que me había arrancado a mí. Al principio, cada imagen era una herida abierta, una fuente de dolor y rabia. Pero con el tiempo, esa rabia se transformó en una calma fría y calculadora. Me di cuenta de que su ostentación era su debilidad, el combustible de su propia perdición. Él pensó que me había destruido, que Clara Guillén no volvería a levantarse. Pero lo que no sabía es que él, con su codicia desenfrenada, me había dado la oportunidad de reinventarme, de encontrar una fuerza interior que no sabía que tenía. Y mientras él se regodeaba en su efímera victoria y yo, en silencio, empecé a tejer mi propio camino hacia la justicia. La justicia, no la venganza. Porque la venganza, pensé, es una emoción destructiva, mientras que la justicia es una fuerza que restaura el equilibrio. Y yo estaba a punto de restaurar el mío. ¿Qué harías tú en mi lugar? Mientras yo me esforzaba por reconstruir mi vida de cero, trabajando incansablemente y en silencio, Esteban seguía su vida de ostentación. Sus redes sociales eran un escaparate de su éxito, autoproclamado, lleno de viajes, relojes de lujo, autos deportivos y cenas exclusivas con Julieta. Cada publicación me recordaba lo que había perdido, lo que él me había arrebatado. Pero con el tiempo esa amargura se transformó en una calma extraña. Empecé a observar sus publicaciones no con dolor, sino con una frialdad analítica. Su exhibición de lujos era excesiva, casi desesperada, y me hizo sospechar. La codicia, a diferencia del amor o la lealtad, no descansa. Es un hambre insaciable que, si no se controla, devora a quien la posee. Y Esteban, con su ambición desmedida y su aversión al trabajo duro, era el ejemplo viviente de ello. Empecé a escuchar rumores a través de amigos en común, personas que aún me tenían aprecio a pesar de la campaña de desprestigio que Esteban había cimentado. Me contaban sus hazañas, sus nuevas inversiones, la forma en que estaba manejando su dinero. Lo que oía no me sorprendió, pero sí encendió una bombilla en mi mente. Según los chismes, Esteban había comenzado a hacer movimientos peligrosos con su fortuna recién adquirida, la cual, no olvidemos, era mayormente mía. Estaba invirtiendo en criptomonedas opacas y en esquemas de negocio que sonaban sospechosamente fraudulentos, prometiendo retornos que desafiaban la lógica económica. Un amigo comentó que Esteban había invertido una suma considerable en una criptomoneda controlada por un grupo de dudosa reputación. Otro dijo que estaba malgastando el dinero en bienes innecesarios, acumulando propiedades de lujo que luego vendía a pérdidas, solo para mantener la fachada de ser un inversor audaz.
Pero lo que más captó mi atención fue cuando uno de ellos, con evidente preocupación, me comentó que Esteban se jactaba de sus métodos para evadir impuestos. Dice que tiene los mejores contadores que saben cómo hacer desaparecer el dinero del radar de Hacienda, me dijo casi en un susurro. Esa información fue oro para mí. Me había quitado todo, pero había dejado una brecha, una vulnerabilidad. Su ego y su necesidad de alardear lo habían traicionado. Al principio dudé. La idea de buscar revancha, por muy justificada que fuera, me parecía degradante. Quería enfocarme en mi recuperación, en mi paz mental. Pero luego recordé su sonrisa en el tribunal, la forma en que me despojó de cada cosa que amaba, y la balanza se inclinó. No era venganza por ira, sino por justicia. No era destruir a Esteban directamente, sino permitir que su propia podredumbre saliera a la luz. Recordé a Sofía, mi amiga leal de la universidad. Ella era abogada fiscal y trabajaba en un puesto importante en la oficina fiscal del Estado. Aunque no habíamos hablado mucho desde el divorcio, sabía que podía confiar en ella. Me armé de valor y la llamé. Le conté mi historia, omitiendo los detalles más personales al principio, centrándome en la información financiera. Sofía, con su mente aguda y su experiencia en el ámbito fiscal, escuchó atentamente. Ella me explicó el proceso, las implicaciones de las acciones de Esteban. Confirmó mis sospechas, esos movimientos peligrosos, con dinero, la evasión de impuestos, las inversiones fraudulentas, todo era un campo minado legal y financiero. Sofía me conectó con una conocida suya en la oficina de Hacienda, una mujer con un olfato impresionante para el fraude fiscal. Y para mi sorpresa y alivio, Sofía me ofreció su ayuda. Clara, esto no es por ti ni por Esteban. Esto es por la justicia. Un patrón aquí que necesita ser expuesto, me dijo. Su respaldo fue invaluable. Empecé a investigar en silencio, no directamente. No quería que Esteban sospechara nada. Utilicé fuentes públicas, archivos de propiedad, registros de negocios y también de forma anónima, contacté a algunos de los inversionistas de sus esquemas de criptomonedas que, según los rumores, estaban perdiendo dinero. Descubrí que no solo estaba evadiendo impuestos, sino que también estaba orquestando una serie de estafas que afectaban a personas reales. Esta información me dio la certeza de que mi intuición era correcta. Esteban no solo era un mal esposo, era un delincuente. Con la ayuda de Sofía y de mi nueva conexión en la oficina fiscal, empezamos a armar el rompecabezas. Contraté a un abogado especializado en fraude fiscal, uno con una reputación impecable y discreta. No para demandar a Esteban, no. Esa no era mi intención. Mi intención era armar un caso tan sólido que fuera irrefutable para las autoridades correspondientes. La codicia de Esteban no solo no descansaba, sino que estaba cavando su propia fosa. Y yo, Clara Guillén, ahora con una serenidad que nunca pensé que recuperaría, estaba lista para observar cómo se desmoronaba por su propio peso. No por mi mano, sino por la suya. ¿Le habrías enfrentado cara a cara? Había llegado el momento. La rabia, el dolor, la humillación, todo eso había quedado atrás, transformado en una determinación fría y bien calculada. No se trataba de venganza en su sentido más primitivo, de un ojo por ojo. Se trataba de justicia, de permitir que la verdad y la ley hicieran su trabajo. Yo no actuaría por medio de la furia, sino por la estrategia. Había renacido de las cenizas y ahora era el turno de Esteban de enfrentarse a las consecuencias de su insaciable codicia. Con el apoyo invaluable de Sofía, mi amiga abogada fiscal, y el experto en fraude fiscal que habíamos contratado, armamos una carpeta de información sólida y contundente. Cada documento, cada prueba fue meticulosamente organizada. Teníamos registros de movimientos bancarios sospechosos, reportes detallados sobre las inversiones en criptomonedas fraudulentas, evidencia de la evasión de impuestos y testimonios anónimos de algunos de los inversionistas engañados. No era especulación. Era un caso herméticamente sellado. Mi decisión fue deliberada. Yo no denunciaría a Esteban directamente. No quería mancharme las manos, ni darle la satisfacción de verme arrastrada a un nuevo juicio, lo que probablemente habría intentado. Quería que su caída fuera resultado de sus propias acciones, de su propia ceguera ante las leyes y la moral. Así que decidimos jugar limpio, pero con una estrategia impecable. La información precisa y detallada fue filtrada al IRS Hacienda.
No a través de una denuncia anónima de una ex esposa despechada, sino de manera profesional, estructurada, como un tip bien fundamentado de un ciudadano preocupado por la integridad financiera del sistema. El abogado que contraté se encargó de esto, utilizando los canales adecuados para asegurar que la información fuera tomada en serio y no como un mero rumor. Paralelamente, la información sobre las criptomonedas fraudulentas y los esquemas de inversión engañosos de Esteban fue compartida también de forma anónima con los inversionistas que él había estafado. Muchos de ellos ni siquiera eran conscientes de la magnitud del engaño o estaban demasiado avergonzados para admitir que habían sido víctimas. Les proporcionamos la evidencia para que pudieran ver la verdad y, si lo deseaban, tomar acciones legales por su cuenta. La reacción fue fulminante, una verdadera reacción en cadena. Ellis, tras semanas de investigación silenciosa, actuó. Lo primero fue el congelamiento de sus cuentas bancarias. De un día para otro, Esteban se encontró sin acceso a los millones que me había robado, a los lujos que ostentaba con tanta arrogancia. No hubo declaraciones públicas, solo el silencio burocrático de una investigación en proceso. Luego vino el embargo de sus bienes. Su hermosa casa, la que yo había decorado con tanto esmero y que él me había arrebatado, fue la primera en caer. Luego, sus coches deportivos, sus relojes de lujo, todo lo que había adquirido con mi dinero. Los embargos eran visibles, públicos, un recordatorio constante de que las apariencias no siempre son la realidad. La estela de lujo de Esteban se fue desvaneciendo, desintegrándose con cada nuevo embargo. La presión legal no solo vino del lado fiscal. Los inversionistas, armados con la información que les habíamos proporcionado, comenzaron a presentar demandas colectivas por fraude. Ya no eran chismes, eran acusaciones formales de personas que exigían la devolución de su dinero. Esto generó un escrutinio masivo sobre Esteban, y su reputación, que ya era frágil, se desmoronó por completo. Aquellos que antes lo admiraban por su éxito, ahora veían en él a un estafador. Observaba todo esto desde la distancia, con una mezcla de calma y de una profunda satisfacción. No había gritado, no había suplicado, no me había regodeado. Simplemente había permitido que la verdad siguiera su curso. Todo lo que Esteban me había quitado con artimañas y mentiras, ahora lo perdía por su propia ambición sin freno. Su codicia insaciable era el monstruo que lo devoraba. Él no sabía que yo tenía nada que ver con su caída. Para él, era el colapso de un castillo de naipes mal construido, un inesperado giro del destino. Creía que eran acciones de Hacienda y de inversionistas furiosos. Y en parte así era. Mi rol fue de facilitadora de la persona que, con justicia y precisión, encendió la pequeña chispa que se convirtió en un infierno para su imperiosa ambición. Mientras su mundo se desmoronaba, mi vida, por contraste, florecía. Mi carrera en la firma de arquitectos iba de maravilla, mis diseños eran elogiados, mi reputación crecía, pero esta vez sobre cimientos sólidos. Empecé a recuperar mi equilibrio emocional y financiero, y lo más importante, mi paz. Entendí que la mejor venganza no era ver sufrir al otro, sino reconstruirse a uno mismo tan fuerte que la caída del otro se convierte en una anécdota lejana. La justicia se sirvió. No con la rabia de una ex esposa, sino con la fría calculación de una mujer que aprendió a usar la inteligencia y la paciencia como sus mejores armas. Esteban lo perdió todo, no por mi mano, sino por la suya. ¿Perdonarías después de algo así? Habían pasado años desde aquel turbulento divorcio, años que transformaron a Clara Guillén de una mujer herida y despojada en una profesional respetada y una persona en paz consigo misma. La reconstrucción había sido ardua, pero cada paso la había fortalecido. Mi estudio de diseño florecía de nuevo, esta vez bajo mi control total y con la sabiduría que solo la adversidad puede otorgar. Había aprendido que el verdadero éxito no se mide en bienes materiales, sino en la capacidad de levantarse después de cada caída. Mi vida transcurría con una serenidad que nunca había experimentado en mis años con Esteban. Había encontrado un nuevo sentido de propósito de independencia. Disfrutaba de mi trabajo, de mis amistades, de la quietud de mi renovado hogar. Miami seguía siendo mi ciudad, pero ahora la veía con otros ojos. Ya no era el telón de fondo de mi tragedia, sino el escenario de mi resurgimiento. Un sábado por la tarde, después de una semana particularmente intensa en el trabajo, decidí darme un capricho. Llevé mi coche a un centro comercial en Doral, un lugar que frecuentaba para compras y para relajarme un rato en el café.
Había un servicio de lavado de coches express en el estacionamiento, y pensé que era la oportunidad perfecta para dejarlo impecable. Mientras esperaba en la fila absorta en mis pensamientos y revisando unos correos en mi teléfono, una figura familiar llamó mi atención. Al principio dudé. El hombre estaba de espaldas, inclinado sobre el capó de un coche que estaba secando con un paño. Su uniforme, un atuendo sencillo de una de estas franquicias de lavado de coches, le quedaba un poco grande. Su cabello estaba más disperso y su postura no era la arrogante actitud a la que lo tenía acostumbrado. Había algo en la silueta, en la forma en que se movía, que me resultaba inquietantemente familiar. Cuando se enderezó para tomar una cubeta, nuestros ojos se encontraron. Fue un instante, un latido de silencio en el bullicio del centro comercial. El tiempo pareció detenerse. Era Esteban, mi exmarido. El hombre que me había arrebatado todo, que me había dejado de rodillas, sin compasión, sin remordimiento. El mismo que se había jactado de su éxito mientras yo luchaba por sobrevivir. Allí estaba Esteban Rojas, antaño un aspirante a magnate, ahora lavando coches en un centro comercial. Su reacción fue inmediata. Su mirada, al principio distante, se transformó en una mezcla de vergüenza, sorpresa y quizás algo de temor. Sus ojos se veían cansados, hundidos, y la sonrisa rogante que solía adornar su rostro había sido reemplazada por una mueca de derrota. Intentó desviar la mirada, como si pudiera volverse invisible, o como si yo no lo hubiera reconocido. Su rostro se puso rojo, y un velo de sudor, no de esfuerzo físico sino de nerviosismo, cubrió su frente. Él no se atrevió a hablar. Las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, ahogadas por la vergüenza. Podría haber gritado, podría haberle reprochado, podría haberme regodeado en su caída, pero no sentí la necesidad. La justicia ya había hablado por mí. Las consecuencias de su codicia lo habían alcanzado no por mi mano, sino por la suya. Yo, por mi parte, no tuve que decir una palabra. Mi presencia hablaba por sí sola. Estaba allí, impecable, serena en mi coche, esperando pacientemente mi turno. No había rastros de la mujer destrozada que él había dejado años atrás. Mi vestimenta era elegante pero sobria, mi cabello recogido con pulcritud, mi rostro, aunque maduro, reflejaba una paz interior que él jamás conocería. Lo observé por un momento, sin una expresión definida en el rostro. Luego, sin pensarlo, le regalé una sonrisa, pero no fue una sonrisa amable ni una de conmiseración. Fue una sonrisa helada, el tipo de sonrisa que congela al que la recibe, que le recuerda al otro que fuiste testigo de su oscuridad y que ahora eres libre de ella. Una sonrisa que decía, lo sabía, siempre lo supe. No dije nada. No solté una palabra. Me limité a mantener la mirada, a dejar que la realidad de la situación se impusiera. Aquel instante, ese simple cruce de miradas, fue más elocuente que cualquier discurso. La justicia ya había sido servida, no por mí, sino por él mismo. Su propia codicia lo había llevado hasta allí, a lavar coches para sobrevivir. Luego, con la misma calma con la que lo había observado, desvié mi mirada y volví a mi teléfono, como si el reencuentro hubiera sido una simple interrupción sin importancia en mi día. Esteban, por su parte, se quedó petrificado, viéndome alejarse en la fila de coches, con la vergüenza grabada en su rostro. La imagen de él, reducido a aquella situación, fue la confirmación silente de que el equilibrio, a fin de cuentas, siempre se restaura. ¿Qué harías si te lo encontraras? La escena en el lavadero de coches se convirtió en un epílogo silencioso para una historia que había consumido una década de mi vida. Ver a Esteban allí, despojado de su arrogancia, sumido en la vergüenza, fue el cierre que nunca supe que necesitaba. No hubo gritos ni recriminaciones, solo el eco de una justicia poética servida por los vientos de su propia codicia. Aquel reencuentro no fue el acto final de una venganza, sino la confirmación de una verdad que se había cocinado a fuego lento. Nunca, bajo ninguna circunstancia, subestimen a una mujer tranquila. Esta historia no es solo mi historia, Clara Guillén, es una advertencia, una reflexión y quizás una fuente de fortaleza para otras. A menudo, cuando nos rompen, cuando nos quitan todo, nuestra primera reacción es la rabia, el deseo de destruir a quien nos ha dañado. Es un impulso natural, casi primario, pero no siempre es el camino más efectivo ni el que nos trae mayor paz. Aprendí que el verdadero poder no reside en el ruido, en la confrontación directa, o en intentar derribar al otro con la misma malicia que nos fue infligida.
El verdadero poder, el que te empodera a ti, a tu espíritu, y te permite trascender la adversidad, es el poder de la calma, el de la reinvención y el de la estrategia inteligente. En medio de mi oscuridad, cuando lo perdí todo y me vi de rodillas, tuve dos opciones: sucumbir a la desesperación y permitir que Esteban se saliera con la suya, o encontrar una manera de reconstruirme. Elegí lo segundo. Y esa elección me llevó a entender que la mejor venganza no es destruir al otro, no es arrastrarte por el lodo para manchar a tu agresor. No es rebajarse a su nivel. La mejor venganza es reconstruirte a ti misma tan alto, tan fuerte, tan inquebrantable, que para verte ellos tengan que mirar hacia arriba. Y aún así, y esta es la clave, que no te alcancen. Reconstruirme significó volver a las bases. Significó reconocer que mis talentos, mi ética de trabajo, mi pasión, eran míos y nadie podía quitármelos. Significó aprender a confiar en mi intuición y a rodearme de personas que genuinamente me apoyaban, como Sofía. Significó trabajar duro, en silencio, sin alardes, sin buscar la aprobación externa, solo la mía propia y la de mis clientes. La estrategia inteligente no consiste en el ataque frontal. A veces consiste en observar, en analizar, en permitir que las debilidades del otro sean su propia perdición. En el caso de Esteban, su codicia sin freno, su necesidad de ostentación, su desprecio por las reglas y las leyes, fueron el veneno que él mismo se administró. Mi papel fue simplemente el de facilitadora, el de la persona que con precisión y sin emoción activó los mecanismos que ya estaban en marcha. La paz que siento hoy no es la ausencia de conflictos, sino la capacidad de enfrentarlos con serenidad. No hay resentimiento en mi corazón, porque el camino que he recorrido me ha enseñado una lección invaluable. La verdadera riqueza no es poseer, sino ser. Y yo, Clara Guillén, soy una mujer fuerte, independiente, resiliente y en paz, algo que el dinero de Esteban jamás podrá comprar, y que su codicia jamás podrá comprender. Así que a todas las mujeres que han sido subestimadas, traicionadas, o que han sentido que les han arrebatado lo que es suyo, no bajen la cabeza. La calma es una fuerza subestimada. La inteligencia es un arma afilada. Y la voluntad de reconstruirse, de elevarse por encima de la adversidad, es la victoria más dulce que jamás podrás saborear. Si mi historia te ha resonado, si te has sentido identificada, o si simplemente te ha inspirado, te animo a compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío? ¿Cómo te reconstruiste? Y si te gustan este tipo de historias, no olvides suscribirte y darle like al video. Nos vemos en la próxima.